parafina. Entonces, eso que está echando ahí es parafina. Exacto, bueno, a eso iba. Lo que está en la jarra es parafina líquida, se calienta, ¿verdad? Que ya en ese laboratorio hace mucho frío. Entonces, en la parte de adelante lo que se va así colgando es en realidad parafina que ya se secó. Pero ahí, en cada uno de esos orificios, ella orienta la muestra, la puede poner derecha, horizontal, oblicua, dependiendo del tipo de corte que ella quiera darle y que quiera ver. Si utiliza intestino, lo puede poner recto y hacer cortes transversales para ver o sea, la luz en medio y la estructura del intestino, que es un epitelio. ¿Okay? Eso depende de cómo quiera, qué es lo que quieres ver. Entonces, ahí pone la muestra, lo rotula, eso se escribe con lápiz, porque después el alcohol se lleva, o sea, quita la tinta. ¿Okay? Ahí pone la muestra, primero hace un piso, pone la muestra, la orienta en el sentido que ella quiera, y luego le pone parafina arriba. La parafina se seca, y con la facilidad que ella dijo que ponía vaselina alrededor, levanta eso, queda la placa abajo y se desmolda a lo que está cerca. ¿Sí? ¿Para qué era la parafina? O sea, ¿para qué se la pone a la muestra? Porque más adelante se va a hacer algo que se llama corte de la muestra. Cuando ella hace el corte, que se utiliza otro aparato, necesitas, o sea, imagínense cortar células. O sea, necesitas algo que te dé la estabilidad. Y para eso se utiliza la inclusión de parafina. Se corta completo, eso sale un bloque, que lo vamos a ver ahorita. Sale un bloque, tú ves el corte, ¿verdad? Y logras, o sea, observar el micro, después se hace otro proceso, pero con eso logras hacer el corte tan fino, que se utiliza obviamente son cortes de 5 micrómetros, o sea, se te van al cuchillo, ¿sabes? 2 baños, bueno, ella dice que le gusta 2 baños de parafina de 1 a 3 horas en una estufa a no más de 56 grados centígrados. A eso es lo que me refiero cuando digo que se le gradúa la temperatura. Lo que estábamos hablando de la estufa, baño hidrológico, a 56 grados de la temperatura, no más. Y existen parafinas duras, planas y el paraplas. La profesora, de muchos cursos que ha dictado, le han regalado sacos de paraplas, pero por alguna razón no se los dejan meter al país. El paraplas es el mismo componente que, no es el mismo, pero da la misma función y es plástico. O sea, hace lo mismo, se vuelve líquido, se endurece, permite el corte y da un corte tan limpio. O sea, de verdad que es lo que se utiliza prácticamente hoy en día. O sea, es un tipo de plástico que se derrite, se endurece y te permite hacer el corte ya con mucha sostenibilidad más que la que da la parafina. ¿Okay? Y bueno, eso es la parafina, donde se utilizan los bloques, eso se le puede decir, o sea, como una cajita metálica, ¿okay? Donde se hace. Y bueno, se utilizan 2 baños de parafina y existen parafinas duras, planas y el paraplas. Bueno, la formación del bloque, cajas metálicas, barras de Leucar, que son las barras de plomo que tienen están en forma de L, y las simples cajas de papel, que la verdad es que corte de la muestra. ¿Cómo se corta la muestra? La muestra se coloca, o sea, luego de que se forma el bloque, listo, ya tienes la muestra, la tienes en el bloque de parafina, direccionada de la manera que quieres. ¿Qué vas a hacer? La vas a cortar. Se utiliza un instrumento que se conoce como microtomo. Los microtomos son instrumentos de laboratorio que tienen una hojilla, que es como lo dijo la profesora, que antes se pillaba. Cuando las usaba mucho y tenían que afilarlo, eso ya no se utiliza. Y el microtomo es de deslizamiento, que esa letra que está aquí, la que está mal, eso es una letra griega, como mu. Y de 5 a 10, eso se llama nanómetro. Perdón, micra. 5 a 10 micras. Imagínense hacer un corte menos de 1 milímetro. O sea, se utilizan un aparato que es bastante especializado en hacer esos cortes. Eso se mide en la... Eso es una L. ¿Cuál? La letra que está mal. No está mal. No está mal, es una letra griega, se conoce como mu. ¿No? Es una letra griega, no está mal.
Y con eso se hace el corte de la muestra. ¿Okay? Hay diferentes tipos, el microtomadeslizamiento, un aparato donde se coloca el bloque, como lo dice, se desliza sobre la cuchilla y permite sacar el corte ya hecho. Hay microtomo de menor, el de congelación y el ultramicrotomo, que es el que se utiliza para microscopía electrónica. Montaje en el puro objeto, de parafinación y coloración. El montaje en el puro objeto, si saben cuál es el portaobjeto, cuál es el puro objeto. Lenny, ¿tú habías agarrado de laboratorio unos puro objetos? ¿No? Ah, se le llevó la propiedad. Bueno, es una lámina de vidrio rectangular, que es donde se coloca la muestra. Luego de que se haga el corte, esta se coloca en un baño hidroalcohólico para que la parafina se vuelva blanca. Y con el portaobjeto tú la pones debajo y la sacas. ¿Okay? Y eso te permite ponerla en el portaobjeto. Ese proceso nos usa como desparafinación, porque ya está. La parafina te dio la estabilidad para el corte y ya no la necesitas. Entonces, para eso la colocas en el baño hidroalcohólico. El corte se pasa por 2 baños de silor de 1 a 3 horas cada uno. Eso normalmente se hace en botella. ¿Okay? ¿Por qué se realiza? Porque la extensión y la adhesión del corte al portaobjeto es esencial, porque si se coloca de manera equivocada, ocurre que se sube parte del tejido sobre otro, cuando lo tiñe se sobrecolorea. Entonces por eso se realiza esto, porque la extensión y la adhesión, es decir, que colocas la muestra sobre el portaobjeto y se adhiere a este, es necesario para poder empezar a seguir con los procesos siguientes. La hidratación del corte. ¿Por qué deshidratamos la muestra y ahora la vamos a volver a hidratar? ¿Por qué se deshidrataba? Porque la parafina no era miscible con el agua. Ahora vamos a utilizar tinciones que están hechas en base a agua. Entonces por eso necesitamos volver a hidratar el tejido. ¿Cómo se hace? Lo mismo, pero de manera decreciente. Empieza con alcohol al 100%, 90, 80, 70, hasta que ya saque todo el alcohol de los espacios intracelulares y los suplante por agua. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, se van a hidratar con alcoholes colorantes. No. Se deshidrata y después se tiñe. Pero para poder teñirlo necesitamos sacar los alcoholes que no se mezclan. El alcohol no se mezcla con el agua. Y rehidrata el alcohol. Colorante, estos son conceptos que puede transferir de un color a otro, y la coloración. En el proceso mediante el cual un cuerpo toma el color bajo la acción de un colorante. ¿Ok? No hay clasificación de los colorantes. Existen los naturales y los artificiales. Los naturales son de origen animal o vegetal. En los animales se utiliza el carmín y los vegetales la ricina, el azafrán, el pimentón y la orcilla. Luego están los artificiales, que son derivados de la destilación de la uña y se los conoce como colorantes de anilina. Es lo que se conoce como el wiki-wiki, lo que le ponen a la ropa. Esos son colorantes artificiales que se derivan de la destilación de la hulla. La hulla es del carbón. Carbón y sal. No carbón vegetal. Este es el tipo de tinción que hacen, por ejemplo, los ácidos, eosina o eosinato sódico, son citoplasmáticos. Quiere decir que transfieren su color a los elementos del citoplasma, al citoplasma. Los básicos utilizan azul de metileno y son nucleares, dan su coloración al núcleo. Cada uno brinda su coloración dependiendo de lo que quiera tener. Dándole coloración a las mitocondrias y yo observar núcleo. ¿Sí me explico? Dependiendo de lo que se quiera observar. Los neutros
que es el oxinato de azul de metileno, ahí dice metileno, pero es metileno. Colorean ácidos y básicos. ¿Okay? Y los indiferentes, que es el rojo escarlata, que son solubles al alcohol, son solubles en alcohol. Quiere decir que si utilizan eso, no necesitan reírlo. Bueno, entonces conoce como un vaso cóctel. Así la quiero. Aquí esto es un vaso cóctel. Y estos que se ven aquí rayitas son los portaobjetos. Todos los portaobjetos. O sea, se cree, la gente normalmente cree que cuando se tiñe es uno por uno. No, en realidad se coloca en el vaso cóctel, se colocan todas las muestras, se tiñe y ahí mismo adquieren el color todas juntas, sin necesidad de hacerlo una por una. Esa es la facilidad que nos da el vaso cóctel. Y todos esos son portaobjetos como estos. Pero están así. ¿Ah? No, ahí es porque se pega, pero la verdad es que todos están, cada rejita es un portaobjeto diferente. Pero están así. Sí, o sea, se pegan porque... Chirre. El corte. El azul de metileno, el rosa bengala, todo eso son... ¿Cuál es el carmín? El carmín es como un rojo, porque es rojo. De hecho, eso antes lo usaban para colorearse la botellita. ¿Okay? Y Pero- es uno de los colorantes que se usaba carmín. Es como un colorante antiguo. Y Pero- ahorita es casi que total de su uso. Pero dice animal, tipo de qué animal viene o de dónde, de qué parte. Ay, yo no sé dónde viene el carmín. Viene de un insecto. Un insecto. Es un insecto que se encuentra en una cerveza. Aquí la chica está Yo creo que yo le vi. Lo trituran, Si no me lo equivoco, ponen a viene así secar, como de Yo recuerdo insectos, de un artrópodo. de un video sobre Eso lo el usan colorante mucho por animal de un insecto que estaba en los nopales. Ajá. Desde ahí se saca un rojo muy intenso. Están agua ahí y se pintan. Vamos a investigarlo bien porque Eso lo usan mucho también en los labiales. pero es un colorante muy antiguo. Prehistórico, por así decirlo. Bueno, teorías de la colaboración. Estos son conceptos que de verdad son bastante
aromática, los tejidos se tiñen igual al color del colorante. Lo mismo con la aromática. La verdad es que no hay, o sea, no me da mucho que explicar, digo yo. Pero lo más importante son la coloración progresiva, que comienza a actuar el colorante y se detiene con un lavado según la intensidad que se desea. Es decir, lo paso por coloración. Tal vez no está teñido tan fuerte como a mí me gusta verlo. Lo vuelvo a teñir. Si no, lo vuelvo a teñir. Así hasta que yo vea que es la coloración que yo quiero. Por otro lado está la coloración regresiva. Se sobretiñe, se colorea demasiado y se va lavando cada vez para reducirlo hasta llegar a la coloración que yo quiero. ¿Sí me explico? Sí. ¿Ok? Lo mismo con las coloraciones indirectas, directas, afiniendo el colorante que quiero colorear. No creo que haya dudas sobre eso, cualquier cosa. Pregunta. O sea, sobre alguna duda que tengan sobre esos conceptos. ¿Ok? Ahora sí, la coloración en masa se colorea toda la pieza sin cortar, en verdad es poco usada, o sea, porque no conoce qué cantidad de colorante vas a utilizar en toda la muestra. ¿Okay? Ahora, volvemos a... ¿Alguno aquí ha leído algún libro sobre histología? ¿Ha visto alguna foto de alguna muestra histológica? ¿Sí? Bueno, cuando ustedes le ponen en el libro la muestra, abajo hay unas letras que tienen la sigla HE debajo de la muestra que usted vio. Eso significa el tipo de coloración. La coloración corriente es la hematoxilina y eosina, que es la coloración que da ese color como rosado, que se ve en muchas muestras. La hematoxilina se utiliza básica y es nuclear porque tiene núcleo, indirecta y progresiva. Es decir, lo que ya vimos antes, progresiva, indirecta y tiene núcleo. Por otro lado, la eosina es ácida, tiene citoplasma, es directa y es regresiva. Normalmente lo más común es verla utilizarla juntos, o sea, hematoxilina y eosina. Y se tiñen las células de una manera bastante armónica, sin dejar nada por fuera. Tipo, si se usan varios colorantes o dos colorantes que tiñen diferentes cosas, no interactúan entre ellos, en plan no... Se tiende a utilizar colorantes, o sea, no voy a utilizar un colorante que tiña núcleo con un colorante que tiña núcleo. ¿Se me explico? Se utiliza un colorante que tiña base, o sea, que le dé color al citoplasma y otro que le dé color al núcleo. O sea, que ellos interaccionen entre sí, no creo. ¿Sí? Entonces, si le preguntan cuál es la tinción corriente o la tinción común, es la hematoxilina y eosina. ¿Y cómo funciona? Hematoxilina nuclear indirecta y progresiva, eosina citoplasmática directa y regresiva. ¿Sí? Me complementa. Bueno, viraje es el proceso mediante el cual las preparaciones coloreadas con hematoxilina presentan un color rojo y con agua durante 5 minutos se hace cambiar el color al azul. Cambia de color. Y la diferenciación, bueno, se usa en sustancias de coloración regresiva específicamente. Y este líquido es el alcohol del 70%, el cual se coloca en un instante y puede repetirse hasta el color deseado. Es decir, la coloración se sobretiñe y cuando la vas lavando, lo que se utiliza para lavarla es alcohol del 70% hasta llegar al color deseado. Hablamos de lo que se utiliza para el corte de muestra. Se utiliza el microtomo. El microtomo es el lisamiento. Los que subieron, ahorita al laboratorio, los que pudieron subir, vieron eso. No sé si lo vieron. Es un microtomo de deslizamiento que se utiliza para hacer el corte de la muestra. Se coloca el bloque de parafina y se desliza sobre la cuchilla para sacar cada uno de los cortes de la muestra. ¿A dónde se coloca el bloque? Entre estos y estos. ¿Sí? ¿Se ve? Ajá, o sea, pared y pared. Están como... Y lo de abajo se desliza para hacer el corte.
sí, es el mismo principio de una rebanada. ¿Ves? Bueno, aquí lo que observamos es aquí. Bueno, aquí. Es una jarra para parafina. Donde tenían la parafina, que estaba en la jarra, no es lo mismo. Eso se encarga de calentar la parafina, es un dispensador de parafina. Y ahí, eso se conecta, se enchufa, se calienta y ahí se coloca cada... ¿Cómo? Sí. Estos son las barras de Leuca. Son dos ejes de plomo que se encarga de darle la forma al bloque, dependiendo del tamaño que se quiera. Bueno, esto es un dispensador de parafina, el que está aquí a la izquierda, se calienta y ahí se coloca la parafina para luego llevarla a la jarra y ponerla en las manos. Dentro de la barra de Leucar, las cajas de papel o la caja metálica como la que hizo la profesora. Aquí está la barra de Leucar. Esto que está aquí es un vaso coste, como el que vieron, es diferente al otro que está arriba, porque en realidad tiene diferentes presentaciones. Como vieron, el otro era como más alto que ancho y se utilizaba para meter las muestras de manera vertical. Este, mismo principio, solamente que se mete de manera horizontal, así. ¿Okay? Y ahí, en ese mismo lugar, se tiñen, se colocan los portaobjetos y para la coloración. Esto de que arriba está, prácticamente no se usa, se utiliza el teléfono, o sea, se coloca el teléfono, los 2 minutos, etc. Y ahí, con eso, miden el tiempo que está o el tiempo que está en la estufa, etc. Por un laboratorio se puede seguir encontrando. ¿Qué fue que tú el día 10? Cuando hablamos de esto, que es el bálsamo de Canadá, eso se utiliza para preservar la muestra en seco. Se coloca el portaobjeto, está la muestra arriba, se coloca bálsamo de Canadá, que normalmente, ya no sé, como dijeron los profesores en las clases anteriores, se utiliza Histoclar, porque el bálsamo de Canadá lo torna amarillento, entonces casi ya no se usa. Y cada médico, cada técnico lo utiliza de la manera que quiera. La profesora utiliza 3 gotas, no más. Y dice que más de eso es una grosería. Entonces, pero eso sí se puede seguir utilizando. Algunas de nuestras muestras están en bálsamo de Canadá. Y se utiliza para preservar muestras en seco y duran, bueno, todo el tiempo. Pero en la actualidad que sepan que se utiliza Histoclar. Lo que se ve aquí es la rejilla con portaobjetos. Esto no es una sola cosa, son diferentes portaobjetos. Y lo que está abajo, y esto es un asa, colocas diferentes muestras, la agarras por ahí y con eso mismo lo puedes introducir en el vaso Coplin para teñir varias muestras al mismo tiempo. En vez de ponerlas arriba y tener que sacarlas, hacer el movimiento de agarrarla con 2 dedos, simplemente agarra la rejilla, la mete, la saca y se tiñe. Es mucho más práctico. Bueno, esto es la estufa, con la misma con la que estábamos hablando, la desecación, con la... ¿El baño María? Bueno, el baño María, o sea, ya voy a eso. Estas dos cosas no son lo mismo. Esto es una cosa y esto es otra. Lo de abajo es la estufa, que es la que se encarga de calentar las muestras, dependiendo de lo que se necesite. Y lo de arriba es el baño hidrogeológico de María o baño térmico. Cualquier nombre es correcto. El de arriba. El de arriba. Esto tiene redondo. ¿Sí? Son 2 cosas, pero ajá. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No hace lo mismo? No, porque el baño hidrogeológico calienta agua. El agua está a una temperatura específica cuando está conectado y eso permite que coloques, por ejemplo, los platos de Petri, donde se hace la maduración ovocítica, se hace. Ey, se lo recomiendo, no se lo aprendan así. Tuvimos un alumno en el CUN que puso fogón. Estaba mal. Pero ajá, bueno, se llama estufa y baño hidrogeológico de María o térmico. ¿Qué es lo que hace el de abajo? Calienta, o sea, cuando vimos fijadores, calor seco, o sea, el calor seco es un tipo de fijador físico. Se puede hacer en la estufa o cuando
se hace la inclusión en parafina, se le da 2 baños, se le da 2 parafinas, o sea, 2 como tiempo en este instrumento a no más de 56 grados centígrados. ¿Ok? Eso sirve para calentar de manera seca, o sea, en seco, por calor, por aire. Aire caliente y el de arriba con agua. ¿Sí? ¿Se entendió para qué sirve cada uno? ¿Cuáles son? El de arriba, baño hidrológico, baño de María o baño termal. Y el de abajo, la estufa. Hidrohistológico. Hidrohistológico. El de arriba, este que se llama aquí, baño hidrohistológico. Hidrohistológico. Baño de María o baño térmico. Este sitio se hace baño María. También, como ustedes quieran, la forma que les sirva para aprenderse, pero no vayan a poner otra cosa. O sea, lo de arriba es calor en base de vapor de agua y lo de abajo es calor. ¿Sí? Calor seco. No, del aire, O sea, aire, directo aire caliente. de la Es como aire caliente. exacto, es como aire, es aire caliente. Bueno, otra cosa que hablamos era que las muestras se colorean a veces o se lavan, etcétera, por decirlo de una manera, directo. O sea, directo en el frasco se tira. Pero eso es poco práctico. Imagínense una muestra que era así y la pusieron así, tirarla y pescarla con una pinza. Se utiliza esto que se conoce como canastillas por la muestra. Esto tiene una pinza de este lado, este es de plástico y este de metal. Funciona para lo mismo. Se coloca la muestra o las muestras y se cierra y se sumerge. Igual, o sea, se lava, alcohol etílico, todo ese proceso se puede hacer dentro de una canastilla por la muestra. La plástica tiene una pinza, esta no tiene la otra tapa, pásala. Ahí está, eso cae y se gira para que quede cerrado completamente y de esa manera se procesa toda esa parte de la muestra directa sin tener que estar siendo tan específico o estar dándole vueltas a un vaso intentando buscar un pedazo de cerebro. Y lo que se ve arriba es el bloque de parafina, lo que les queda. Cuando ustedes se hacen una biopsia, ustedes pueden pedir el bloque y llevarlo a otro laboratorio que le den otro diagnóstico. Pero el blanco está Bloque de aquí. parafina. Bloque de parafina o vulgarmente le dicen taco también. Taco de parafina. Lo importante es que sepan que eso está hecho de parafina por el proceso de inclusión de parafina que ya vimos. Lo que está arriba es un adhesivo que está rotulado en lápiz. No pueden hacerlo en bolígrafo, no se puede hacer en bolígrafo, porque el alcohol cuando se hacen los lavados se lo lleva. Ustedes agarran tinta y le colocan alcohol, se deshace. Entonces, por eso se hace a lápiz. Se conoce como que está rotulado. Si usamos azul de metileno y le echamos alcohol, se hace. Está hablando. No, me refiero a la tinta del bolígrafo. O sea, Para cuando tú escribirlo. escribes, Ujú. ¿ok? ¿Qué muestra No la este? tinción, no. Entonces, con eso, así se identifica, eso tiene un código, por ejemplo, A221, por ejemplo, y eso te dice de dónde viene la muestra, de la opresora, es un protocolo completo. Y ahí te sale muestra de raza tal, tantos kilos, viene de no sé dónde, etc. Toda esa información con el código que le ponen al código muestra. Y eso es muy importante, porque hay veces que se confunden los portobetos. Los portobetos normalmente se identifican con algo que se conoce como lápiz punta de diamante, que es un instrumento que se utiliza para escribir sobre el vidrio. Como tal, estás rompiendo el vidrio y de esa manera puedes identificar la muestra. Eso es muy importante,
Porque cuando en los centros donde se procesan cualquier cantidad de muestras, cientos de muestras, cambiar de dónde, o sea, de quién es la muestra es fatal. Porque te pueden dar un diagnóstico equivocado. El de la muestra no, o sea, el de la muestra sacó tal, él ya hizo el procesamiento de muestra, pero el médico que va a ver el tejido, si tal diagnóstico, tal muestra, tal. Y cuando te vas a ver, no es. Aquí la profesora siempre nos cuenta de una estudiante de ella, que su esposo se había enfermado, le habían dicho que tenía cáncer en las cuerdas vocales y eso llegó toda vuelta a nada, evidentemente. Y cuando la profesora, no, aquí traje el taco, por eso es importante que ustedes pidan el taco, porque puede que quieran estar más seguros del diagnóstico que les dieron. Ella hizo el corte, todo el procesamiento de muestra, y cuando lo fue a observar al microscopio, ya no está todo normal. ¿Es de qué? Cuerdas vocales. Bueno, ahí está cartílago elástico, que es lo que se encarga de la función. Y se dieron cuenta que estaba bien. Y fue un proceso, y fue un error del médico. No, el médico dio el diagnóstico correcto, pero el técnico se equivocó de muestra. Por eso es muy importante marcar todo, el taco, marcar el cortoobjeto, todo con el código que sea necesario y con el protocolo. ¿Ok? Y ¿ya? Bueno, con eso. Tengo una duda. Entonces, es para que me dé como un resumen. Primero se deshidrata, después se El orden de cómo se hace el orden todo. que está al inicio de la muestra, de la práctica, pero se lo puedo dar. Primero viene la toma de muestra, evidentemente. Después viene la fijación. Que antes de la fijación pueden mantenerlos vivos en líquidos indiferentes. Presten atención. Fijación, toma de muestra. Se puede tener en líquidos indiferentes para su preservación, se fija la muestra. Deshidratación y aclaramiento. Se incluye en parafina. Después se hace el corte, se monta en el cortoobjeto y se tiñe. Y ya. Está más esquematizado al inicio de la primera parte, donde les dice que las técnicas histológicas son procedimientos y reglas a lo que es sometido un tejido. Eso está abajo, en ese preciso orden. Obviamente hay cosas que no se dicen en esa parte, que por ejemplo, que se utiliza hematoxilinosina, que existen los líquidos indiferentes, etcétera, pero para conceptualizarlo de una manera es ese orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre todo? Sobre los procesos, fijación, aclaramiento, que se vuelva a hidratar, sobre los instrumentos. Me confundo con el de fijación y hidratación. En uno se puede usar agua y en el otro no. En el de deshidratación, con cuando se vuelve a hidratar, Con el de o fijación. cuando dijiste. se... ¿En qué te confundís? Sí, exacto. O sea, se confunde en el que uno es el de fijación, donde no se le puede colocar agua y en el otro sí eso. En el de fijación. Ajá. Confunden cuál se le puede echar agua y cuál no se puede usar agua. Bueno, fijación. Y hidratación. Esas son cosas diferentes. La fijación es el proceso para que el tejido se quede en el estado lo más cercano posible a lo que se estaba en estado vivo. Y la hidratación es ya después de la deshidratación, que no se le coloca alcohol para ir sacando agua. ¿Okay? Eso es lo que se utiliza, los fijadores, esa es su función, no retraer elementos solubles, ¿ok? Y no retraer mucho los tejidos. Ahí cuando lo metes en agua, lo que estás haciendo es cambiar el medio, no es isotónico, sino que el agua sale para nivelar para nivelar la concentración. Eso es un proceso celular que nos pasa a nosotros en todo momento. Por eso es que nosotros